Muy bien, buenos días. Qué lindo es poder estar nuevamente en este lugar y pedirle disculpas porque he un poco generado todos los cambios de programa, pero también tengo que hacer una aclaración. Desde ustedes escucharon que salgo de Seiza, la Patagonia no es otro país, por las dudas, ¿no? Porque quizás algunos piensan que es otro país. No, no, no es otro país. Estamos dentro de Argentina todavía. Así que bueno, gracias por todos los mismos que hemos recibido en estos 3 días, que a nosotros nos ha hecho muy bien. A veces cuando vamos a otros lugares y compartimos con los hermanos, nos enriquece porque la verdad que uno comparte con otros hermanos, con otras experiencias, con otras vivencias, y bueno, y uno trata de transmitir también lo mismo. Así que gracias por seguir orando por nosotros y por la obra allí en Gaiman y todo lo que podemos en la buena voluntad del Señor, junto con muchos hermanos más, hacer para que el Señor pueda llegar a los corazones de muchas personas. Y eso se necesita de muchas oraciones y sabemos de que así ha sido a lo largo de mucho tiempo y lo seguirá siendo como lo es en este lugar o como lo será en todo lugar donde se reúnen los hijos de Dios. Así que esto es un poco lo que queríamos transmitir, así que en nombre de mi esposa y mío, muchísimas gracias. Tengo un inconveniente ahora cuando vayamos al check-in, no sé si me van a hacer poner a mí en lugar de la balanza, en lugar de la valija, porque lo que he comido es terrible. Hasta ayer a la noche no me daban descanso de la comida. Así que gracias a las hermanas y a los hermanos que se han preocupado, a Guillermo por el Hotel 5 Estrellas que hemos tenido. Gracias Guillermo. Y queríamos cerrar en esta mañana. Volvamos allí a Efesios capítulo 3, en el versículo 19. Y luego vamos a completar lo que quizás algunos estuvieron el viernes, otros no, pero con un breve repaso y simplemente avanzar en dos cosas más que el Señor también ha colocado en mi corazón para poder compartir en esta mañana. Y fíjense que Efesios capítulo 3, versículo 18 nos dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, juntos decimos el versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué lindo es juntos tratar de, como dice el versículo 18, comprender. Hoy estamos ante una cuestión bastante complicada en cuanto a la educación, de que cuando se le da el texto, cualquier texto, a una persona y le dicen y le preguntan qué es lo que está diciendo ese texto, la lectura comprensiva está teniendo dificultades porque no se alcanza a desglosar por una cuestión de educativa y también de ponerle énfasis en cada uno de los hogares, porque los hogares a veces están o destruidos o no tienen el tiempo suficiente, entonces no están presentes muchas veces los padres para sentarse con sus hijos y decirles, bueno, a ver, vamos a leer juntos. ¿Vieron como cuando nos ponían a leer en voz alta? ¿Sí? Y nos trabábamos y decíamos cualquier cosa, pero era un ejercicio para poder llevar adelante esto de meter no solamente el lenguaje, sino que nuestra mente alcance a comprender. Pero claro, no estamos hablando de esa comprensión, sino que estamos hablando de la dimensión de algo que tiene que ver con el amor que tiene nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Porque allí aparece las medidas que habitualmente nosotros decimos, ¿no? Cuando tenemos que sacar una superficie o un volumen, pero acá está hasta la cuarta dimensión. Porque dice así el versículo 18, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y habla de dimensiones de ese amor
que tratamos de comprender, tratamos de conocer, como dice el versículo 19, el amor de Cristo. Y uno puede colocar esto dentro de esas dimensiones y preguntarse, ¿qué es el ancho? ¿Cuál es el ancho o la anchura del amor de Cristo? Y eso tiene que ver con la salvación. La salvación es para todos, para todo aquel que cree. Abarca a todos. No hay una dimensión más ancha que esta del amor de Cristo. De hecho, por esa dimensión, muchos de los que hoy estamos en este lugar somos agradecidos y hemos dado gracias al Señor por ese amor sacrificial, por ese amor que comprendió todo nuestro ser, toda nuestra historia personal y nos involucró en eso ancho. Porque aquí estamos de diferentes lugares, diferentes edades, porque eso es la iglesia, ¿sí? La iglesia comprende a todos. ¿Se acuerdan cuando estaba allí toda la controversia en el Nuevo Testamento, no? Y está ese texto donde dice que no hay judío, no hay gentil, sino que es la iglesia, donde ya no está la distinción. Lo único que nos distingue es de que somos hijos de Dios, a diferencia de que hay otros que aún todavía no son hijos de Dios. Quizás estás en este lugar y decís, bueno, ¿cómo es la diferencia? Si yo estoy sentado en las sillas, en la misma silla, entré en este mismo lugar. Bueno, la diferencia sustancial, importante para cada una de nuestras vidas y para tu vida, es que primero pedimos perdón por nuestros pecados, nos arrepentimos de ellos, creemos en Cristo como nuestro Salvador personal, creemos que Él resucitó y que Él está vivo, y entonces allí mi fe comienza, como dice la palabra, por el oír, y el oír la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, también dice. Entonces, esta anchura tiene que ver con esa comprensión de todas las personas, de todo lugar, de todo el mundo, porque la salvación es para todos. Pero también aclara que hay una longitud, y esa longitud tiene que ver con la eternidad, con la salvación que no es simplemente salir del problema, de la circunstancia por la cual estoy viviendo. Muchas personas se aferran a Dios en distintas circunstancias, especialmente en momentos trágicos de su vida. Pero también hay algo que es innato, algo que está colocado por Dios, que es la eternidad. Y lo dice la palabra de Dios. Dios ha puesto eternidad en el corazón de las personas. Pero no solamente ha puesto eternidad, sino también la necesidad de encontrarse con su Creador. Porque, ¿saben? Yo hasta ahora no escuché a nadie en un momento difícil decir esta frase: ¡ay, diablo mío! Si ustedes la encuentran, me la traen, por favor. Pero ¿saben lo que dicen las personas, naturalmente? ¿Cuál es? ¡Ay, Dios mío! Pero soy ateo. Gracias a Dios, dijo uno. Claro, hay cosas que están colocadas en el corazón del hombre que está en la búsqueda de Dios. Y en realidad, Dios también estuvo en la búsqueda de su criatura, porque allí envió al Señor Jesucristo. Y allí está la longitud, algo eterno. En el capítulo 2 de Efesios, ¿no es cierto? Podemos encontrar en algunas partes hablando de esto, donde en el versículo 1 y 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué hermoso pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sí, no solamente es la anchura, no solamente es la longitud, lo eterno, sino también habla de la profundidad. Y saben, allí la profundidad era sacarnos del pozo. El salmista decía, ¿no? Me sacaste del pozo de la desesperación, pusiste mis pies sobre peña.
cambió nuestra situación, cambió nuestra eternidad. El amor de Cristo no solamente alcanza a todos, no solamente tiene que ver con lo eterno, sino también nos hace ver de qué realidad estábamos y dónde estamos ahora. Íbamos rumbo al infierno, vamos rumbo al cielo. Íbamos rumbo a la perdición. No teníamos esperanza, sin Cristo, sin Dios en este mundo, y ahora con esperanza. A veces no valoramos las cosas. ¿Vieron qué nos pasa? ¿Cuándo valoramos la salud? Cuando estamos mirando el techo del hospital. O de la clínica, o lo que ustedes quieran decir. ¿Cuándo valoramos la familia? Cuando la familia está lejos, pero cuando está cerca, rezongamos. Vieron como los abuelos, ¿no? Cuando ven venir todos los nietos, dice, qué lindo que vienen los nietos, pero más lindo cuando se van, dicen. Un poco, ¿vieron? La tranquilidad, el silencio. Claro, a veces valoramos las cosas cuando ya no las tenemos. Y qué lindo es poder valorarlas en un presente, en este presente que Dios nos da la oportunidad de poder disfrutar, porque dice la Biblia que debemos disfrutar. Él nos da las cosas para disfrutarlas y nos da la vida para disfrutarla en abundancia. Por eso también podemos entender que Él nos saca, ¿no?, de esa profundidad, pero también nos lleva a la altura, porque dice que Él nos ha sentado en los lugares celestiales. Hay un lugar de posición. Sí, estamos pisando esta tierra, tenemos pecados, nos duelen los huesos. ¿Vieron que después de los 40 años si uno se levanta y no le duele nada, está en el cielo? ¿Vieron? Claro, es natural, nuestro cuerpo, como decíamos el viernes, se desgasta, pero nuestro ser interior se renueva porque hay una bendita esperanza para los hijos de Dios y ojalá que todos los que estemos aquí la podamos tener, porque eso es lo que nos anima, nos hace ver la vida con otra perspectiva. Sí, vivimos difíciles circunstancias de salud, con nuestra familia, con las necesidades económicas, con todo lo que nos rodea como personas comunes y corrientes, pero hay una esperanza. Y eso tiene que ver con esa altura. Y Dios quiere que vivamos también en esa altura. No místicamente hablando, sino en la altura de lo que la palabra de Dios me pone delante de cada uno de nuestros ojos y dice, pero esto hay algo mejor. Sí, hay algo mejor. Lo mejor está por venir, mis queridos hermanos. Y el Señor viene. A veces pensamos lejanamente estas cosas. O las pensamos y decir, Señor, ¿por qué no me llevas? Como diciendo, escapando de la situación, ¿no? O de la prueba. Sin embargo, el Señor dice, está preparado, ¿no? Si yo no lo hubiera dicho, si eso no fuera así, yo no lo hubiera dicho, dijo el Señor en San Juan 14. Voy pues a preparar un lugar. Damos tantas gracias a Dios. No lo merecíamos, no lo teníamos dentro de nuestros planes, y un día el Señor llegó a nuestros corazones. Pero avanzamos allí en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y uno dice, ¿cómo es esto de conocer? Bueno, ustedes saben que en la Biblia la palabra conocer aparece con distintas acepciones, ¿no? Por ejemplo, Adán conoció a Eva. Y decís, bueno, eran los dos únicos en el mundo, en el universo. ¿Cómo no la conocía? Estaban desnudos. Bueno, eso fue después de la caída, después del capítulo 3 de Génesis. Habla de la cuestión sexual, conocer. Y hay varias palabras, ¿no?, que tienen que ver con esto de conocer. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo yo realmente conocer el amor de Cristo? Si uno se hace esa pregunta, ¿podrá tener la respuesta también en la Biblia? Claro que sí. Primera Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera Juan capítulo 3, versículo 16. Ustedes saben, el apóstol Juan mencionándonos, poniéndonos, confrontándonos con el amor a Dios, pero también con el amor a los hermanos. Y si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, entonces, y nos confronta, y nos pone, vieron, como con el espejo, no nos podemos engañar con eso. Podemos aparentar un montón de cosas, pero no nos podemos engañar con eso. Y fíjense lo que dice Primera Juan capítulo 3, versículo 16. Y nos dice así, ¿no? En esto hemos conocido el amor. En que Él, hablando del Señor Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hace muy poco tiempo hablaba con hermanos que están en este ministerio de la voz de los mártires. No sé si alguno lo conoce, pero bueno, es un ministerio que viene desde aquellos tiempos de Richard Umbran, ¿no? Cuando estaba la famosa cortina de hierro,
y obviamente había todo un sinnúmero de inconvenientes y de hermanos que daban su vida por el tema del Evangelio. Claro, esa cortina de hierro, después que cambiaron los gobiernos y la perestroika y todo lo demás, quedó de lado, pero siguen estando las personas de carne y hueso con los mismos problemas y con las mismas necesidades espirituales que si estuviera un gobierno o no estuviera otro, porque el corazón humano trasciende, ¿no?, esas cosas. Ahora, hay situaciones, ¿no es cierto?, hoy que se dan en otros lugares, en otros países, donde esto de que dar su vida por los hermanos no solamente es una frase, sino que es una realidad. Y nosotros muchas veces no lo llevamos a la práctica porque yo no puedo dar la vida por mi hermano, salvo que, ¿no? Entonces ahí es como que condicionamos un poquitito esta frase. Pero en realidad la Biblia me dice que si yo debo conocer, como dice, el amor de Cristo, también tengo que tener en cuenta esto. Dice, hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, en primer lugar. Pero también viene la parte práctica. Hay cosas en la relación de hermanos donde también se manifiesta esto de conocer el amor de Cristo. Y a veces ese amor es sacrificial, como lo hizo Cristo también con cada uno de nosotros. Hay cosas que uno debe sacrificarse. A veces hay que sacrificar comodidad. Vieron que después de la pandemia tuvimos la iglesia en pantuflas, ¿no es cierto? Allá en Gaiman pasó, no sé acá. Los teléfonos se apuntaban y tantas anécdotas y experiencias nos quedaron, ¿no es cierto?, de esas reuniones de Zoom, ¿no? Pasaba el gato por adelante, bueno, todas esas cosas, ¿no? Ustedes se acuerdan, ¿sí? Gracias a Dios los que estamos acá pasamos la pandemia, ¿no es cierto? Y quedan esas, pero a veces uno vuelve, ¿no?, y decir, qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo es el ser humano? Donde le dan un poquitito, ¿no?, de confort, de comodidad, ahí nos quedamos. Y a veces salir de esa zona de confort significa también sacrificar algo. Que te llamen a una determinada hora, vos sabés que me podés alcanzar, y vos, viste, la pensás y decís, pero ¿por qué no se lo alcanza? Bueno, está bien, listo, vamos, voy. No fue muy sacrificial, ¿no?, sino que fue medio obligadita la cosa. Pero qué lindo es cuando nace del corazón también. Es decir, yo lo hago como al Señor en beneficio de mi hermano o de mi hermana. Y el Señor toma nota de eso, porque dice que ni siquiera un vaso de agua va a perder, ¿qué cosa? La recompensa. Entonces a veces pensamos en las cosas espectaculares, pero hay cosas de todos los días, en distintas circunstancias de la vida, donde también cobran sentido esto de conocer el amor de Cristo, porque estoy también haciendo un servicio a mi hermano o a mi hermana. Y qué lindo, ¿no?, es que también nos lo hagan a cada uno de nosotros. Por eso, cuando decimos de conocer el amor de Cristo, también tiene que ver con esto, ¿no?, con aquello que el Señor nos pone para poder colocarlo o ponernos en práctica. Pero también todos sabemos que es un amor eterno, ¿no? El Señor Jesucristo en San Juan capítulo 13 dice, como los amó así como estaban, los amó ¿hasta dónde? Hasta el fin. Ah, pero había que estar con Juan, ¿eh? No iban caminando un día y dice, Señor, ¿quiere que descendamos fuego del cielo y los consuma todo esto? Había que estar con alguno de ellos, ¿eh? No era fácil. Teníamos al Pedro, ¿no?, impulsivo, impetuoso, y decía, sacaba el cuchillo y le cortaba la oreja al que se le cruzaba encima. Bueno, algunos hermanos sacan el cuchillo y no cortan la oreja, pero sabemos de que hay algo en nosotros que Dios ha colocado y que debemos conocer ese amor de Cristo y que sea en forma práctica. Que llegue en forma práctica, porque dice la palabra de Dios allí también, que de acuerdo al amor que nos tengamos nosotros, los otros también que van a hacer, conocer. Mirá cómo se aman. Entonces, yo quiero ese amor también. Sí, hay un amor que trasciende quizás nuestra comodidad, nuestra frontera de nuestro conocimiento. Pero dice algo más en el versículo 20. Yo no sé si tenemos las diapositivas, le voy a pedir a los chicos. Son dos nada más. Y con esto tengo que terminar. Qué lindo es terminar, ¿no?, e irse. Entonces no hay, como es, réplica acá. No dice, vos lo que quisiste decir, así que los voy a saludar rápido y me voy. Allí en el versículo 20. Y aquel que es poderoso dice, para hacer todas las cosas. Una iglesia que avanza con su poder, habíamos visto,
¿sí? Habíamos estado hablando del propósito de una iglesia que reconoce, una iglesia que se fortalece, ¿sí? Una iglesia que se desarrolla y una iglesia que avanza con su poder. Estaba mirando algunas cosas, ¿no?, relacionadas con esta palabra poder. Y claro, en los tiempos antes del Señor Jesucristo, en el año 48 antes de Cristo, Julio César fue declarado Salvador universal de la humanidad. Cualquier coincidencia con alguno de estos días es pura casualidad, como digo yo. Fíjense cómo fue declarado en el año 48. O sea que la humanidad siempre tiene ciclos, ¿no? Va repitiendo muchas cosas. Y poco más acá, a los españoles. En el siglo XV, España condujo al mundo, ¿no?, a través de sus navíos y demás. Y las monedas mostraban un poco esa arrogancia, porque en la moneda estaba impreso esto: ne plus ultra. Nada más quiere decir eso. Eso es lo que decía la moneda, como diciendo, es España y lo que hace España y lo que llega, a dónde llega España y nada más. Y era todo su imperio, ¿no? Pero cuando descubrieron el nuevo mundo, tuvieron que cambiar las monedas. Qué lindo es encontrar esa moneda. ¿Vieron cuando encuentran esa moneda de oro, ¿no? Un barquito hundido, cómo algunos aprovechan esto, ¿no? De hecho, ahora estos días, no sé en qué lugar del mar de China, encontraron una arqueología y demás, que vale millones de millones, pero ya los chinos dijeron, esto es nuestro, acá se queda. ¿Y saben lo que pusieron en esa moneda? La cambiaron a plus ultra, quiere decir más allá. O sea, no se quedaron con solamente nada más, sino más allá. El poder, ¿sí?, el poder que ellos tenían, por supuesto lo basaban en sus barcos, en sus cañones, y llegaban a ese nuevo mundo tratando de conquistar. De hecho, allá en la Patagonia hubo un intento, ¿no? Y allí en Camarones, Simón de Alcazaba en el año 1500 intentó entrar por allí, y por supuesto, entre la Patagonia, los guanacos y demás, tuvieron que volverse al barco. No prosperó nada. Después recién en el año 1865 llegaron los galeses y llegaron de otra manera, no conquistando, sino colonizando, porque traían la palabra de Dios y sabían que del otro lado había aborígenes, pero eran seres humanos también con necesidad del Evangelio. Qué cosa, ¿no? Cómo cambian las cosas cuando uno también a partir de esto ve lo que la palabra de Dios dice. Y así, ¿no?, podemos decir de el poder, ¿no? Y claro, en una oportunidad un señor político, historiador, Lord Acton, dijo una frase que trasciende y está hasta hoy. Dice así: el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y esto es así. Nos guste o no nos guste, es así. Ahora, este poder que está acá y que menciona el versículo 20, dice, y aquel que es poderoso, ¿está hablando de este poder? Por supuesto que no. Porque este poder que mencionamos tiene que ver con los hombres, tiene que ver con las acciones de los hombres, tienen que ver con las actitudes de los hombres, tienen que ver con los errores de los hombres cuando ejercen un poder y un poder mal ejercido. Pero por supuesto, nosotros tenemos que entender de que ese poder tiene que ver muchas veces, como hablábamos el viernes, con ese ser interior, que tiene que ser fortalecido por su Espíritu. Y allí está el poder de Dios. El poder de Dios por su Espíritu Santo, por aquello que mora en nuestros corazones desde el momento que hemos creído en Él de todo nuestro corazón. A veces ese poder, ese Espíritu Santo puede estar en esa llenura, como nos manda la palabra de Dios, sed llenos del Espíritu Santo de Dios, pero también puede estar entristecido o contristado por nuestros pecados, por alejarnos de lo que la palabra de Dios nos dice. Pero qué lindo es volver a ese poder que Dios ha colocado en nosotros. Y uno puede ver allí, ¿no?, como están viendo ustedes, un poder que está actuando, que está accionando en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Y también dice, con lo extraordinario. Saben que allá en Gaiman hace un tiempo, bueno, veníamos orando con algunos padres que tienen chicos con capacidades diferentes, porque tenían una preocupación ellos, ¿no? ¿Cómo integrarlos, cómo involucrarlos, cómo también transmitirles algo del Evangelio y cómo también animar a los padres desde ese lado? Y se le ocurrió este título, Padres Extraordinarios, ¿no? Estuve el sábado pasado con el grupo, con ellos, y claro, ellos invitan a otros padres que también tienen las mismas circunstancias.
y cómo juntos pueden compartir sus vivencias. Pasaron y una familia dio un testimonio. A mí la verdad se me hacía un nudo en la garganta, ¿no? Porque yo veía la fortaleza que tenían, cómo lo podían llevar adelante, cómo tratan de enseñarle dentro de esas posibilidades que tienen y de acuerdo a esa capacidad diferente que tienen, el Evangelio. Es una tarea muy linda, ¿no? Que ellos han podido. Y le pusieron este título, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿por qué le pusieron padres extraordinarios? Y bueno, porque quizás la misma palabra lo está diciendo. Quizás podemos decir lo ordinario, que tiene también varias acepciones la palabra, pero nosotros decimos de lo común, fuera de lo común. Y allí en el versículo 20 nosotros vamos a encontrar de que Él es poderoso, es extraordinario, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Ahí está lo extraordinario. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No todas las mañanas nos levantamos y nos decimos, como aquel viejo dibujito, ya tengo el poder. Bueno, soy viejo, ¿qué va a hacer? Algunos ni saben de qué estoy hablando, ¿no? Don Jimán, ¿no? Que levantaba una espada y decía, ya tengo el poder. Y allí arrancaba la historieta. No nos levantamos a la mañana así, realmente. A veces nos acostamos y colocamos nuestra cabeza en la almohada y pensamos que la almohada tiene que resolver todo aquello que estamos pensando, ¿no? Y tratamos de dormir y no podemos dormir. Y hay cosas que nos quitan el sueño. Y hay cosas que nos levantamos a la mañana y también nos decimos qué tonto, ¿no? Porque no resolví nada y encima tengo sueño. Pero la preocupación nos lleva a eso. Pero qué lindo es levantarnos y también depender de ese poder que Dios nos da. Sentarnos con la palabra de Dios, tener nuestra oración individual, hacer respirar el alma, porque eso es la oración. Hacer respirar el alma. Poner nuestro corazón delante de la presencia del Señor, decir, Señor, acá estoy. Este día me lo regalás, me lo das, ayúdame. Y así cada oración. Y orar por otros, interceder por otros. ¿Saben qué lindo, no? A veces tenemos muchas preocupaciones, muchos problemas, pero cuando uno se empieza a ocupar de otros, parece que los problemas de uno se minimizan. No porque desaparecen, sino porque se minimizan. Porque el Señor está ya actuando a partir de eso también. Hay un poder en nosotros y hay un poder que lo podemos tener al alcance de la mano. El Espíritu Santo busca producir el carácter de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo decía, no, él ponía el ejemplo de las madres, no estoy sufriendo como dolor de parto hasta que Cristo sea formado, modelado. Muchos problemas, ¿no? En las congregaciones tenemos por problemas de inmadurez. Y no estoy hablando de chicos que todavía no saben lo que es la vida, sino de personas que ya han transitado la vida, pero siguen en un estado de inmadurez. Y nos dice la Biblia, y nos dice la palabra, y nos alienta que debemos continuar. Alguien dijo, ¿no?, que había notado una frase por aquí, que la satisfacción es la tumba del progreso. Cuando uno se siente satisfecho como está, es el primer paso para empezar el derrumbe. Y no es que uno está insatisfecho constantemente, pero digo, desde lo espiritual uno debería seguir accediendo a más. ¿O no lo decía el apóstol Pablo allí en Filipenses? Prosigo a la meta. Dejo atrás, me quiero olvidar. Ninguno de nosotros se nos ocurriría, si tenés un automóvil, manejar con el espejito retrovisor. Tenemos el parabrisas así, no vamos a manejar con el espejito. Tenemos todo esto por delante, ¿por qué estamos constantemente mirando hacia atrás? Sí, a veces viene bien mirar hacia atrás de dónde nos sacó el Señor, dónde nos puso ahora, pero no podemos avanzar en nuestra vida cristiana sin mirar hacia adelante, aquello que tenemos por delante. Por eso el apóstol Pablo lo decía así. Yo desestimé todo, lo tengo por basura esto, ahora sigo adelante. Y tenían cosas para enrostrarle al apóstol Pablo, ¿no? Había sido homicida, había arrastrado familias enteras, y se encontraba con algún familiar de eso, sí, pero vos, sí, pero ahora. Y así cada uno de nuestras vidas espirituales. No nos quedemos, mis queridos hermanos, en decir, bueno, lo logramos, ya estamos acá. Debemos continuar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Qué lindo es poder colocar este poder
en nuestras vidas. Y como dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y por último, una iglesia, a ver, que allí aparece, que le da gloria. Una iglesia que le da gloria. Todos creo, si yo preguntara a los que estamos acá, y si ustedes van a Gaiman, decir, ¿qué quiere la iglesia de Gaiman? ¿Qué quiere la iglesia de Calle Argerich? Y darle la gloria. Hay unos hermanos allí en Gaiman que en la puerta de entrada me pusieron un cartel. A mí lo tomo personal, ¿sí? Pero es para todos los que entran. Y dice, los que estamos acá queremos darle la gloria a Él y no una gloria personal. ¿Vieron cuando empiezan a aparecer los personalismos? Va dejando de lado la gloria de Dios. Y eso no quiere decir que Dios no nos utilice como instrumento, por supuesto, ¿no? Porque tenemos que estar como cuerpo de Cristo, como miembros, para poder llevar adelante la tarea que Él nos encomendó. Pero trasciende los tiempos y las edades. Están cumpliendo 60 años, mis queridos hermanos. ¿Cuántas cosas pasan en una semana de tu vida? Muchísimas, ¿no? ¿Cuántas cosas pasan en un día? ¿Cuántas cosas pasan en 60 años? ¿Cuántas cosas? Ya le digo, menos mal que me invitaron para los 60 y todavía tengo lucidez, porque si me hubieran invitado para los 80, por ahí no. ¿Vieron? Coincidió, ¿no? Mis años con... Pero saben, pasan muchas cosas, y en esas muchas cosas a veces tenemos la lucidez de poder entenderlas y a veces no. Pero trasciende los tiempos y las edades, porque dice allí, a Él sea la gloria en Cristo Jesús, ¿por todas qué? Las edades, sí, por todas las edades. Y allí estamos cada uno de nosotros. Dios nos ha puesto en un tiempo especial, en un tiempo de la iglesia, en un tiempo de la vida de la iglesia aquí en Argerich, porque Él así lo ha querido. No sé si nos valoramos, no sé si le damos valor a eso, porque a veces no nos damos cuenta de que Él ha querido que nosotros estemos en este tiempo y en esta circunstancia, y aferrándonos a Él a pesar de pruebas, dificultades, de que vamos, venimos, que vienen, que van. Porque la iglesia de Cristo trasciende las edades y las personas. Es lo que dice aquí y por eso le damos la gloria a Él. Amén. El segundo punto dice, por su testimonio hacia afuera. Ustedes están teniendo ministerios que dan testimonio, no puertas adentro, sino puertas afuera. Ahora, ¿es suficiente? ¿Qué creen? ¿Es suficiente? Siempre hay algo más por hacer. Siempre hay algo más por incentivarse. Por supuesto tiene que ir en orden, tiene que ir en comunión, tiene que ir en coincidencia con lo que la iglesia está sintiendo, pensando, no salir a tontas y a locas. Pero el testimonio siempre, el Señor nos dijo, ir. Nosotros lo hemos cambiado muchas veces, pero nosotros decimos ir. Y el ir tiene muchas variantes, de muchas formas, o como veíamos allí el viernes, en esa multiforme sabiduría de Dios, en esa variedad que Dios tiene, o como dice Corintios, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es uno. Y qué lindo es saber que la iglesia le da gloria porque hay un testimonio hacia afuera. Primera Pedro capítulo 2, versículo 9, él dice que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En segundo lugar, por su comunión con los santos. Y allí es sí, lo interno, ¿no? En primera Juan capítulo 1, el versículo 6 y 7, encontramos este versículo tan lindo, ¿no? Que nos lleva a pensar, nos lleva también a mirarnos, ¿sí? Y nos dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Seamos coherentes, mis queridos hermanos. ¿Vieron que hay incoherencias en nuestra vida? Hay incoherencias. A veces tenemos que pedir perdón por eso. Pero qué lindo es ser coherentes, que haya coherencia. Y dice, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por su esperanza gloriosa. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Todo se corrompe, ¿no? ¿Cuánto vale una vida hoy? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto valió la vida del Señor Jesucristo? 30 monedas de plata. Todo tiene su precio, ¿vieron? A todo se le pone precio. Pero esto es incorruptible. Algo que es incontaminada, no se contamina. Las playas de allá del sur están teniendo un problema. Los barcos pesqueros salen y obviamente no es que se les caen, se rompen los cajones de pesca y los tiran. Ahora, los cajones son de plástico, flotan, y las mareas los lleva. Entonces, cuando llegan a las playas, uno va a encontrar que hay otro paisaje. Entre los lobos marinos, los elefantes marinos, hay también cajones de pesca. Y no solamente cajones de pesca, pedazos de redes, y eso va afectando todo a lo que se conoce como el medio ambiente, ¿no? Y va contaminando, no solamente lo paisajístico, sino también, obviamente, a la diversidad biológica que hay en el mar y en todas las costas. Y uno dice, qué feo, ¿no? Pero por la acción del hombre, mala acción del hombre, se produce esto. Nosotros tenemos una esperanza que es gloriosa, que no puede ser contaminada de ninguna manera. Por más que uno se la proponga, diga cómo, es incontaminada, pero también dice inmarcesible o no se marchita, continúa. No sé cómo van a estar nuestras plantas cuando lleguemos, mi querida Sandra. Pero hoy está haciendo como 4 o 5 grados bajo cero allá en Gaiman. Si a la noche mi esposa o yo nos olvidamos de tapar las plantas, al otro día, cuando llegamos, las hojas están como si las hubiéramos puesto en el freezer. Están todas marchitas y mal, y no se recuperan. Esa es un poco la idea de marchita. No, acá dice que no se marchita, que no se marchita. Y qué lindo es que esté reservada para usted, mi querido hermano, allí en los cielos. Una iglesia se fortalece, una iglesia le da gloria, una iglesia avanza con su poder, una iglesia aquí en Argerich, en la cual hay una oración y hay un deseo. Que el Señor los bendiga y puedan seguir siendo de tanta bendición como lo han hecho con nosotros en este tiempo también, en este lugar. ¿Oramos? Padre, gracias por darnos esta bendición de ser tus hijos, porque un día el Señor Jesucristo llegó a nuestros corazones. Entendimos de que, a pesar de tener mucho conocimiento de la palabra de Dios dada a través de lo que era la iglesia, nuestros padres, tuvimos que tener un encuentro personal. Y ese encuentro personal cambió nuestro rumbo, nuestra eternidad, cambió nuestra forma de pensar, cambió nuestra vida. Nos sigue ayudando en este transitar en este mundo, con tantas dificultades, pero nos aferramos a tu palabra y a esa esperanza de gloria que es bendita para cada uno de nosotros. Tu iglesia aquí en Argerich avanza con tu poder. Señor, bendice a cada uno de tus hijos en este lugar. Señor, dales la mirada, la fortaleza y, Señor, también la gran bendición de saber de que aún todavía el Evangelio es predicado, es anunciado y hay personas y hay almas que así aceptan por el salir a cada uno de aquellas necesidades de las almas que llegan a este lugar o que están también siendo alcanzados en otro lugar. Gracias te damos por este tiempo, por estos 60 años, de que la luz sigue encendida, de que el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz es vigente. Y Señor, te rogamos y te pedimos para que tú lo sigas haciendo aquí en Gaiman y en todo lugar donde tus hijos pongan en alto tu nombre. Te damos toda la gloria, te damos todo el honor, te agradecemos por ser nuestro Padre, por darnos al Señor Jesucristo, y lo hacemos en su nombre. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias.